Hola, hace muchísimo tiempo que quiero hacer este video, que quiero sentarme a tomar un té con ustedes y hablar un poco sobre el tema de las adicciones y la compulsión o los trastornos por atracón, que son más conocidos así en el ámbito de los psicólogos. Primero voy a tomar un trago de té y ahora vamos a empezar. Bien, mi nombre es Marian Romero, soy psicoterapeuta, trabajo hace más de 10 años con personas, ayudándoles en el manejo de la ansiedad, la depresión y ahora estoy hace un tiempo insertándome en el mundo de la nutrición, específicamente la psiconutrición. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudarnos unos a otros en cuanto a estos temas que tienen que ver con la comida y todo? Con educación. Eso es lo único que puede ayudarnos realmente. Ni dietas milagrosas, ni tés milagrosos tampoco que te van a hacer adelgazar 10 kilos, 20 kilos en 10 días. No, todo está relacionado con la educación y nuestra relación con la comida. Entonces nos hacemos la gran pregunta, ¿existe realmente la adicción a la comida? ¿Uno puede realmente ser adicto? No, Marian, sos demasiado exagerada. No podés comparar la cocaína o las otras drogas con la comida. ¿Será que no podemos? Entonces estuve yo investigando y viendo un poco más sobre este asunto. Y tenemos varias investigaciones, varios estudios. Yo voy a hablar de uno o de dos acá, que traté de hacer un resumen así para que no sea como muy cansativo. Y bien, adicciones. Adicción o compulsión realmente tiene una relación. Entonces, para poder hablar de los trastornos alimentares, específicamente de la compulsión, vamos primero a entender cómo es el mecanismo de la adicción a las drogas. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro? ¿Qué es lo que tiene en común la adicción a las drogas? Estoy acá buscando mi copiatín que me va a ayudar a recordar los puntos. Y después, en el final, vamos a terminar con el tema de la adicción a la comida. Vamos a ver si en 10 minutos vamos a terminar esto. Yo quiero hacer en 10 minutos. Entonces, existe actualmente un creciente aumento de enfermedades relacionadas con la alimentación, sí, la obesidad, la hipertensión arterial, la arteriosclerosis, el infarto cardíaco, el infarto cerebral, los síndromes metabólicos, la diabetes, dislipidemias, todo eso que los médicos endocrinólogos o diabetólogos, o bueno, los que están en el área pueden explicarnos mejor. Hoy no vamos a hablar de eso, ahora vamos a hablar un poco de la cuestión de las drogas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una droga? ¿Qué es lo que pasa con las drogas? En las drogas existe un neurotransmisor que funciona. Cuando yo consumo drogas, segrega en mi cerebro la dopamina. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es un reforzador positivo, o sea que siento placer, me gusta. Y cuando consumo drogas, yo siento ese placer, entonces me calma en el momento o me hace viajar también. O sea, depende mucho de qué tipo de drogas estemos consumiendo. El asunto es que hay un placer y hay un reforzamiento positivo. Se hizo un estudio se le dice modelo animal, ¿verdad? El modelo animal, que les puedo dejar el link acá para que puedan leer el estudio completo. Yo les voy a hacer un breve resumen de esto que hicieron. Entonces dividieron las etapas del desarrollo de la adicción en este modelo animal y aquí empezó con, primero, dentro de la primera etapa estaba el atracón. ¿Qué hicieron con estas ratitas? Les dieron un poco de agua con azúcar, disolvieron el azúcar y dividieron el grupo. Entonces hicieron que las ratas puedan comer y se volvieron adictas. Les voy a adelantar un poco porque es un poco largo. Entonces hicieron todo el proceso, ¿verdad? Le restringieron a 12 horas cuando le liberaron para poder consumir. Ellas consumieron un montón y me parece que no va a durar 10 minutos esto. Bueno, ellas consumieron un montón y eso se llama escalamiento. Entonces pasaron a la otra etapa que era la sensibilización. ¿Qué significa? Cuando estamos nosotros en la etapa de sensibilización es cuando ya no nos afecta, o sea, queremos más. Un poquitito ya no nos satisface, queremos un poquito más.
De ahí pasan a la segunda etapa, donde ahí se empiezan a observar signos y síntomas de síndromes de abstinencia. ¿Por qué? Porque le retiraron el azúcar o el agua con azúcar, lo que producía un montón de cambios neuroquímicos también en ellas y empezaron a manifestar estos síntomas de síndrome de abstinencia. ¿Cuáles eran acá? Había notado acá estos síndromes de abstinencia. Si tenían diarrea, tenían las sacudidas del perro, el castañeo de los dientes, estaban todos así, dame mi pequeña dosis. Y bueno, ahí ellos pudieron confirmar que ya existía una dependencia de estas ratitas en cuanto a esta comida, a este juguito dulce que le daban, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existe esta empieza con el atracón, la sensibilización y después la liberación de la dopamina. Entonces, cuanto más dopamina, cada vez que comen, quieren más, cada vez que quieren más porque sienten placer. Pero como cada vez están más sensibles, entonces quieren más. Acá es donde nosotros podemos hablar sobre, por ejemplo, existe el placer natural de comer, ¿verdad? Todos nosotros comemos un tomate con sal y es rico, o sea, ponerle tomate con sal. Podemos poner otro ejemplo también de algo, pero nadie tiene antojos de repente, dice, cuando está un poco triste o cuando está un poco decaído, dice, ay, cómo quiero comer un tomate con sal, o ay, cómo me gustaría comer una ensalada de lechugas con locote o algo así. Nadie hace eso. ¿Qué es lo primero que empezamos a pensar? Quiero un chocolate, quiero un dulce, quiero un muffin, quiero una tortita. Nosotros no tenemos ganas. Nuestro cerebro no asocia el placer con este tipo de alimentos, verduras, hortalizas, manzana. No. Nuestro cerebro asocia el placer porque el azúcar, eso es lo que produce. Eso hablando en cuestiones de azúcar, ¿verdad? Porque puedo hablar de otros alimentos también. Y bueno, entonces, en la tercera etapa, en la primera etapa entonces vimos el atracón, empezó el atracón porque le restringieron. En la segunda etapa fue la dependencia, ahí surgieron los cambios conductuales y los neuroquímicos. Y la tercera etapa, el aumento de la ansiedad, el deseo por la droga, el deseo por ese componente que estaba produciendo ese exceso de dopamina, esa segregación de dopamina. Entonces ahí pasa lo que se llama en el mundo de las personas que trabajan con adicciones, que se conoce como craving o craving. Entonces ese es el deseo tormentoso y desesperado de comer algo dulce. ¿Será que nos identificamos con algo así? Bueno, este es uno de los experimentos que vi. Hay otro que hicieron también con ratas. Claro, yo sé que nosotros no somos ratas, pero generalmente se hacen este tipo de experimentos o observaciones laboratoriales para poder hacer estudios con nuestro cerebro. También hicieron otro acá con ratas donde participaron también seres humanos y sugirieron que el consumo de azúcar podría desencadenar estados de antojo y recompensa en el cerebro similares a los provocados por la cocaína o la heroína. Esto quiere decir que el azúcar no solo podría sustituir a las drogas en cuanto a la reacción cerebral que ocasiona, sino que podría ser aún más gratificante para el consumidor. Y bueno, más allá de esto, el 94% de estas ratas, cuando les dieron a elegir entre cocaína y azúcar, adivinen cuál fue su elección. Sí, el 94% de las ratas eligieron el azúcar, incluso cuando estas tenían que hacer un esfuerzo extra para poder conseguir el azúcar. Este fue otro estudio que en Public Library of Science se publicó. Y bueno, en fin, en conclusión, nosotros podríamos estar adictos a las comidas. ¿Por qué? Porque existen en el mercado muchos alimentos que tienen azúcar añadido, justamente porque las grandes industrias conocen el efecto adictivo de los azúcares. Y bueno, también no hablé hoy del gluten, pero sí el azúcar también. Vamos a hacer un pequeño experimento. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si ustedes definen no comer azúcar por un mes? Y me cuentan dentro de un mes cuál fue el efecto
cómo se sintieron y si quieren seguir comiendo azúcar después de ese mes de experiencia. Vamos a ver si es que pueden hacer ese reto y bueno, si les gustó, si les pareció interesante, entonces espero sus comentarios, compartan con sus amigos, etiquétenle a alguien que no reconoce que es adicto al azúcar. Entonces, muchísimas gracias por estar acá y nos vemos hasta la próxima.